Bienvenidos nuevamente, es un gusto saludarlos a todos. Bienvenidos nuevamente al programa de Telesalud del CUCS. En este caso con el ciclo de conferencias 2026A. Estamos haciendo un nuevo proyecto con nuevas estructuras. Estamos tratando de tener mejores temas que para ustedes les sirva para mejorar su estadía como pasantes de medicina. En este ciclo inaugural hablaremos de un tema que es importante, que se llama Telesalud en el servicio social con la telemedicina, que es muy importante que la consideremos para que también sepamos cómo utilizar las herramientas digitales, sobre todo pues en el tema de la telemedicina, que es el tema que tenemos que tratar el día de hoy. Es importante que tomemos en cuenta las posibilidades que tenemos más adelante de mejorar nuestro acervo digital, porque a final de cuentas esto está avanzando y tenemos que tratar de tener lo necesario. También quiero informarles, es importante que sepan ustedes que las conferencias serán una vez por cada mes. Se les hará llegar la información a través de la coordinación de los pasantes, a través de la doctora Guille. Se les hacer llegar la información correspondiente al programa de conferencias de este ciclo 2026A, porque habrá otro ciclo para el 2026B. Muy bien, otro tema importante, se les enviará un formulario de Google para que puedan ustedes anotar los datos correspondientes y se les pueda generar más adelante su constancia. También otro pequeño detalle, al final de la plática hay un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes tengan a bien emitir sus preguntas o sus dudas que tengan al ponente correspondiente. Entonces no se les olvide estar al pendiente de esto. Muy bien, pues en el tema del día de hoy, que hablamos de la telemedicina y las tecnologías digitales, tenemos un ponente importante, un ponente con gran conocimiento al respecto, un maestro que es médico internista con gran reconocimiento, que es una persona súper capacitada en las TICs, que él ya en el momento en que hable con ustedes, pues sabrán ustedes de qué se trata. Este tema lo impartirá en el día de hoy, y hablamos nosotros con el doctor Rodolfo Plasencia Vizcarra, médico internista, egresado de esta Universidad de Guadalajara y con gran capacidad y conocimiento al respecto del tema. Así es que bueno, yo creo que sin más preámbulos, nada más me faltaba decirles que en el intermedio de la presentación se les enviará el formulario para que anoten sus datos, por favor, no se les olvide anotar sus datos y poder más adelante generarle su constancia. Así es que bueno, pues presentamos al doctor Rodolfo Plasencia Vizcarra en el tema del día de hoy, que con gran intensidad y con ganas de estar con ustedes y compartir sus conocimientos, pues esperamos, doctor, que se cumpla con el cometido del día de hoy. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor Arturo. El tema que vamos a tratar, y gracias a todo el equipo de este nuevo proyecto de la universidad, de mi universidad, y el tema a tratar para nosotros dio la introducción el doctor Arturo, y tenemos que antes de que inicie con mi plática de lleno referente a tecnologías, tenemos que ponernos en el contexto en lo que vamos a aplicar o a tratar de llevar a cabo todo este tema que en los siguientes minutos vamos a tratar. Enfocada y reconociendo el trabajo que hace el pasante y lo importante que es en la atención primaria de la salud, hay que entender que el pasante de medicina sigue siendo un estudiante de nuestra universidad, y que además se maneja en una alta carga asistencial, que se maneja en escenarios con escasos recursos, que tiene pocos apoyos en cuanto
a tener a su lado alguien que lo pueda asesorar ante sus dudas que se le presentan en el día a día, esa sensación de aislamiento profesional de nuestros médicos y la necesidad de buscar, de cómo resolver, cómo priorizar y cómo referir cuando un paciente ya requiere de otro nivel de atención y tener una mejor atención en su salud. Además, hay que pensar que el pasante tiene que tener o realizar una tesis para su proceso de terminar su carrera y recibir su documento de terminación de la misma, y además el futuro de la gran mayoría es enfrentarse a un examen nacional que también en ese proceso de ese año muchas veces no tienen cerca la información o la capacidad de seguir con esa proceso de enseñanza, aprendizaje en estos sitios. Si ustedes ven este diagrama, es importantísimo porque si a su mano, bueno, por lo menos de frente, ustedes verán que las tecnologías de la información y lo que llevaría a la medicina basada en evidencia y la inteligencia artificial están como herramientas que siguen todo el camino de realmente que hacemos todos los médicos. O sea, todos los médicos de alguna manera tenemos que tener la capacidad, una carga de conocimientos, una capacidad de relación con nuestros pacientes para lograr obtener y realizar un expediente clínico adecuado con una historia clínica y una exploración adecuada, y además la capacidad del juicio clínico y el razonamiento. Realmente no lo va a dar ninguna de estas herramientas. Hablamos de la medicina, que es una ciencia y es un arte. Y el arte en cuanto al juicio clínico y el razonamiento clínico es una de las partes que nos van a permitir generar las posibilidades de un diagnóstico en un paciente y que nos va a permitir con los escasos recursos con el que se maneja un pasante lograr enfrentar la incertidumbre y la complejidad de los pacientes que estamos viendo. Estamos viendo que la población está envejeciendo, que cada vez nuestros pacientes tienen más comorbilidades, más enfermedades, más medicamentos, y esto complica la atención de este tipo de pacientes y además hace que nos metamos a veces en situaciones de dudas en el transcurrir de la atención de un paciente. Establecer un buen pronóstico que permite comunicar al paciente y a la familia y tomar decisiones compartidas. Establecer el mejor tratamiento que tenemos disponible y siempre nos permitirá darle el seguimiento, y más con estas nuevas herramientas de tecnologías de la información, darle el seguimiento a estos pacientes, sobre todo a los pacientes con padecimientos crónicos como hipertensión, como diabetes mellitus, como pacientes con insuficiencia cardíaca, por poner un ejemplo. Y esta evaluación y en este transcurrir, las tecnologías de la información y la inteligencia artificial son herramientas que nos pueden ayudar y aportar un apoyo para dar una atención adecuada, integrándola a todo este proceso como clínicos médicos, y más en los médicos que somos de primer contacto, que vemos una gran cantidad de patologías, y más en el médico general, que tiene que ver pediatría, que tiene que ver ginecología, que tiene que ver medicina interna, que tiene que ver pacientes quirúrgicos, en fin, es un amplio perfil. Y lo que intentamos es que el pasante o el estudiante de medicina, aunque todos seguiremos siendo estudiantes hasta el día que dejemos la medicina o que la muerte nos llame a su territorio, pero tenemos que lograr obtener la formación integral del pasante, saber que tiene una gran responsabilidad social, que muchas de las situaciones no las hacen las herramientas, como lo decía, es el juicio clínico el que se tiene que ir afinando con la experiencia y los años, la ética profesional, sí, y el uso crítico de esas tecnologías. No es nomás tener la herramienta y tener las tecnologías, sino saber de qué manera aplicarlas, usarlas y llevarlas a mejor puerto.
Entonces, entrando ya de lleno al tema que nos corresponde, vemos que como objetivo lo que queremos lograr es florecer, o más bien obtener un uso responsable, ético y formativo en cuanto a las tecnologías de información y comunicación durante el servicio social, que les permita tener un apoyo clínico y educativo. Y en los objetivos generales trataremos de definir algunos conceptos, diferenciar y no confundir. A veces los usamos de manera indiferenciada, la de identificar las aplicaciones útiles que nos van a ayudar a capacitarnos y a facilitarnos nuestro trabajo en el día a día, analizar los beneficios y los riesgos que puede conllevar la parte, sobre todo legal, del uso actual de las herramientas de inteligencia artificial, por poner un ejemplo, el promover el uso responsable de estas herramientas e integrar al aprendizaje, a la atención y a la educación, tanto personal como a la educación en salud, para la población y para la prevención de salud y salud pública en nuestra población, en nuestro contexto que nos estamos desenvolviendo. Entonces, es muy importante entender entonces que las herramientas digitales y su función es reducir la brecha de responsabilidad clínica del médico pasante y que sus conocimientos sean los de mayor calidad para poder lograr dar esta atención a esta población. La limitada supervisión que tiene presencial el pasante ya no es lo mismo como un interno que se desenvuelve en un medio hospitalario y que tiene diferentes profesionales de la salud con experiencia a los cuales puedo recurrir, y que allí en ese medio tendré muchas de las veces que tomar decisiones sin tener esta supervisión directa con la cual contaba en el día a día. Amplificar la capacidad del médico pasante para decidir con mayor seguridad qué es lo que estamos decidiendo. La relación de las tecnologías de información en la clínica también en la comunicación, la salud digital y la telemedicina, hay que entender que como tecnologías de información son aquel mundo de herramientas que nos permiten realizar todas las actividades, entre ellas la salud digital, que es un ecosistema integral donde está telesalud, donde está teleeducación, donde está educación para la salud, para la población, en fin, la preparación y la capacitación a distancia del estudiante o la atención del paciente a distancia o a través de estas herramientas. La telemedicina, como lo mencionamos, una atención a distancia que puede ser por diferentes vías o herramientas, ya sea a través de manera directa, digamos a través de una pantalla, que es el video, a través de una llamada por teléfono o a través de mensajes por las diferentes vías de estas herramientas. Las tecnologías de la información en salud son solamente herramientas que nos permiten registrar, analizar, obtener esta información que debemos de analizar y a través de ella tener una mejor conocimiento y una mejor información basada en evidencia para tomar las mejores decisiones en los diferentes campos de la tecnología en salud, como lo pueden ver en este cuadro, las diferentes formas de relacionarse a través del médico y de su herramienta, que es el expediente clínico, con las diferentes áreas, ya sea en educación, ya sea interconsultas con especialistas, ya sea la telemedicina para la atención a distancia al paciente, ya sea para la promoción en salud en su área de influencia. También tenemos que entender que la telesalud, como lo mencionamos, es el conjunto de estas diversas modalidades de las tecnologías, ya sea en salud con objetivos clínicos o educativos. Tenemos entre sus apartados la telemedicina asistencial, la atención al paciente a distancia. Tenemos la teleeducación, donde podemos ofrecerle al pasante una capacitación continua en donde la salud para el pasante en cuanto a su
calidad de atención sea de la mejor calidad a través de este conocimiento. Y la educación para la salud comunitaria, que es sumamente importante porque esto nos permitirá acercarnos a nuestra área de influencia para poder educarla, para poder dar las campañas preventivas que son sumamente importantes. La telemedicina, ya específicamente, es la atención a distancia a través, les mencionaba, de una videoconsulta, o sea, tengo una visión en donde tengo una pantalla y tengo una comunicación directa con el paciente o la familia, o a través donde tengo problemas de conexión de internet, puede ser a través de una llamada telefónica, o puedo enviar indicaciones o recordatorios o material de educación a través de vías de mensajería. La coordinación con el resto del equipo de salud, llámese enfermería, llámese trabajo social o el apoyo a distancia de especialistas ante situaciones especiales, y la integración de un expediente clínico de todas estas situaciones o actividades que desarrollamos. Los beneficios para el pasante que queremos ofrecer es que tengan una continuidad en su atención, en su preparación, en su acceso a una orientación especializada, a una referencia oportuna y justificada. Casi el 80% de las patologías se pueden resolver en la atención primaria a través de una preparación adecuada y de una medicina preventiva que nos puede lograr contener y atender de manera adecuada a nuestra población. Los riesgos son los riesgos legales que veremos utilizando estas herramientas, que lo vamos a ver, y también tener siempre muy presente guardar la confidencialidad de los datos personales de nuestros pacientes. Esto es una parte muy importante, y respetar las reglas del juego. Pues les pongo ahí un ejemplo de lo que son la normatividad y las leyes. Por lo menos es recomendable dar un repasoncito, por lo menos darse una empapada de cuáles son las reglas del juego en cuanto a la Constitución, el artículo 4, en cuanto a la protección a salud, la Ley General de Salud. Por lo menos de vez en cuando hay que darle una sacudidita o una leidita, una desempolvada, porque realmente todos a veces a nivel del que estemos, a veces se nos olvidan estas reglas del juego. Todas las normas oficiales mexicanas, como el expediente clínico, el consentimiento informado, los sistemas de información que, como ustedes pueden ver, parece que las leyes o las normas se van quedando atrás porque las herramientas de tecnologías de la información caminan más rápido que lo que podemos legislar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces se nos van quedando muchos huecos en estas áreas. Tenemos la Ley Federal de Protección de Datos, que también es de suma importancia y lo tenemos que tener presente. Estas tecnologías y el proceso de enseñanza-aprendizaje que creemos que es de suma importancia para seguir educando y formando a nuestros pasantes, que son las plataformas educativas, a usarlas de manera adecuada, las aulas virtuales, las videoconferencias clínicas, la revisión de casos clínicos en línea. La mejor manera de aprender medicina, desde mi punto de vista, es haciendo o estudiando o detectando nuestros huecos de conocimiento. Cuando revisamos un caso clínico, cuando practicamos ante este tipo de presentaciones y en la vida diaria de nuestros casos clínicos que vamos atendiendo, siempre vamos a detectar que nos quedan algunos huecos de conocimiento que yo les sugiero que esas respuestas a esas dudas las investiguen al terminar su jornada de trabajo y decir, ok, voy a buscar por lo menos la respuesta más adecuada a lo que me quedó como falta de conocimiento o la duda que me quedó ante la atención de algún caso en especial. Otra de las situaciones, hablaremos del beneficio para el pasante médico en cuanto a que él se sienta con una menor sensación de aislamiento, que su capacidad de aprendizaje sea continua,
que el desarrollo de competencias digitales las iremos desarrollando y las iremos preparando quizás en siguientes sesiones, y mejorar la organización del trabajo en cuanto a sus reportes, en cuanto a todo su trabajo que tienen que hacer también administrativo para organizar las actividades de nuestro día a día. Es entonces específicamente hablando de teleeducación en la formación de nuestros pasantes, el apoyo en sus tomas de decisiones, entender que de aquí en adelante nuestra autoformación o nuestra actualización continua, nuestra capacitación continua dependerá de nosotros, y que tenemos ahora en estas épocas actuales el hecho de que tenemos en la palma de la mano toda una biblioteca que podemos consultar en el día a día. O sea, ya no es falta de información el problema para nosotros. Es un exceso de información, y debemos tener la capacidad de poder analizar las plataformas digitales con revisiones sistemáticas o metaanálisis, o sea, estudios que concluyan, en donde podamos analizar temas como son las guías clínicas, ya sean las clínicas nacionales, como es las guías CENETEC, y las guías internacionales. Tenemos herramientas como las calculadoras médicas que nos permitirán poder proyectar el pronóstico de algunos pacientes. Tenemos las herramientas de inteligencia artificial con algoritmos y diagnósticos para tratamiento y sistemas de apoyo, pero que otra vez quizás profundizaríamos más adelante en cómo usarlas de manera adecuada y profesional. En esta situación del mar de información que se produce en el día a día, parece como si fuera imposible mantenerse para cualquiera de nosotros los profesionales de la salud, de podernos mantenernos al día en cuanto a la información. La información casi se duplica cada 3 o 4 meses. La habilidad para acceder, clasificar e interpretar esta información nos pueden ayudar las diferentes herramientas, y hasta la misma inteligencia artificial nos puede ayudar a analizar esa información y hacerla más entendible y aplicable a nuestro día a día. Los recursos de información deben de ser basados en evidencia. Por eso hay que saber cuál es la información y cuál es la fuente más adecuada que nos permita consultar y obtener estas respuestas. Por eso se requiere fuentes de información, se requiere una búsqueda de información basada en evidencia, realizar preguntas adecuadas a las herramientas adecuadas, saber qué tipo de estudios nos facilitan nuestro aprendizaje, tener la capacidad de analizar críticamente la información, porque una cosa es tener datos e información a convertirla en un conocimiento que pueda ser aplicable a un paciente en específico con sus características específicas. Estas herramientas digitales, podemos decir que tenemos en nuestra universidad una biblioteca digital que a veces no puedo decirles con seguridad qué tanto realmente se usa y de qué tanto manera realmente se le saca el provecho de la gran cantidad de información y vías para llegar al conocimiento. Nosotros que hemos analizado la plataforma, que utilizamos la plataforma, créanme que tiene una cantidad de vías para nuestra capacitación. Tiene guías, tiene calculadoras, tiene artículos, tiene las revistas de mayor impacto, tiene libros. Realmente es una fuente de información sumamente rica. Y hay otras plataformas, pero que ya nos conllevan a una complicación en cuanto a la manera como entramos a la información y cómo metemos los diferentes filtros para obtener este tipo de información. El reto, les hablaba, es la cantidad de información que se produce, pero además el reto es que la información está fraccionada. La información no se encuentra en un solo depósito. Antes, por ejemplo, voy a poner en medicina interna, en un solo libro podía tener información de lo que sería el libro de Harrison, o el pediatra podía tener todo un tomo o todo un tratado de pediatría y toda la información en un tomo, ¿sí? y pudiera consultarla. Pero ahora resulta que hasta en las mismas especialidades y en las mismas áreas, la información está esparcida y está
en diferentes fuentes y hay que saber cómo encontrarla y cómo depurarla de la buena y de la mala información. A veces despreciamos Google Académico, pero realmente Google Académico tiene una gran utilidad sabiéndola utilizar. Además podemos tenerla en idioma en español si queremos meter ese filtro, pero realmente si metemos filtros de fechas, de tipos de estudio, podemos lograr obtener respuestas adecuadas a nuestras dudas. Tenemos las guías clínicas. Muchas veces nos preguntan, porque en el examen nacional, pues, ¿de cuáles guías utilizamos? Pues las guías mexicanas o las guías de la Secretaría de Salud. Pero también tenemos una serie de guías que, como ustedes pueden ver, esa foto que está ahí es tomada de mi teléfono personal, donde tengo este tipo de guías en mi teléfono y las puedo consultar en el día a día. Entonces, ese tipo de herramientas y este tipo de guías las puedo consultar en mi propio teléfono. Tengo toda esa serie de aplicaciones y poderlas consultar. También tenemos calculadoras médicas. Otra vez, una foto de mi teléfono celular donde tenemos una serie de aplicaciones de calculadoras médicas que nos apoyan de manera rápida ante una consulta y obtener una respuesta en el momento que estamos ante una atención y que no puede esperar a obtener una información que es de gran importancia o de gran repercusión a la hora que atiende un paciente. La inteligencia artificial, tenemos 3 años, aunque la inteligencia artificial tiene desde los años 50 hasta los 60 y podemos ir pasando las décadas. Recuerdo que cuando hice mi examen nacional, alcancé ya la época en que calificaban los exámenes nacionales con las tarjetas perforadas. Tú contestabas tu examen nacional en una tarjeta, me señalabas una tarjeta, perforabas la respuesta y eran revisados los resultados de este examen. Pero estas herramientas, como ustedes pueden ver, hay herramientas generativas, hay herramientas de consulta como son Open Evidence y Evidence Hunt, que nos permiten obtener respuestas cortas, fáciles y basadas en evidencia con la referencia correspondiente. Y tenemos Notebook que nos puede permitir concentrar y analizar documentos para hacer más entendible la información y que nos puede también servir para hacer material o construir material para la educación en salud para la población. Entonces, el uso adecuado de estas tecnologías debe fortalecer el perfil del egresado, debe prepararlo para esta atención híbrida que ya es imposible que hagamos a un lado las tecnologías, que tenemos que integrarlas, como empecé mi charla, al proceso de la atención y al proceso de la educación, que el desarrollo del pensamiento crítico digital debe desarrollarse y ser muy importante y a irlo aprendiendo y desarrollando en el día a día, la alineación en la práctica clínica de la salud digital. Quiero concluir esta presentación en donde recalcar algunos puntos importantes, como son que estas herramientas de tecnología son solamente un soporte estratégico que nos permiten interactuar con ese entorno de recursos limitados. Además, nos pueden ayudar a mejorar la calidad de la atención integral de nuestros pacientes. Nos pueden permitir mantener actualizada o mantener nuestra actualización continua de nuestro aprendizaje para poder continuar en los años venideros, que nuestra capacidad de desarrollar nuestra actualización va a ser de por vida, que la mayor seguridad para los pacientes está en nuestros procesos que desarrollemos con conocimiento, con buen juicio, con buen análisis crítico, y que además debemos insistir en el apego a la ética profesional y a los aspectos legales, estando empapados o por lo menos estar bien informados cuáles son las reglas del juego legales en esto de las tecnologías. Como mensaje, quiero dejar que las tecnologías de la información
no reemplazarán al médico, potencian su capacidad clínica, formativa y ética, hacen que esto sea especialmente útil en contexto de recursos limitados, y que además debemos de desarrollar un criterio, debemos tener evidencia adecuada y tenemos que tener la responsabilidad profesional para lograr todo este largo camino que tenemos por delante y el uso adecuado de estas herramientas. Les agradezco y quedo a su disposición para las preguntas que puedan y lo que puedan aportar para este tema. Pues muy bien, muy interesante, una plática muy interesante de actualidad, en la cual ustedes como pasantes o en general para los estudiantes de medicina y para los que participan en esto, deben tomar en cuenta la importancia que tiene la inteligencia artificial. Como lo dijo bien el maestro Rodolfo, estamos viviendo en ese momento, no la podemos hacer a un lado, tenemos que seguir creciendo junto con ella, pero para eso tenemos que tener un amplio criterio clínico, un amplio criterio personal para poder tomar en cuenta esto. Yo creo que el tema es muy relevante y creo que hay para mucho más todavía, ¿no? Tenemos para mucho más tiempo, pero yo creo que es importante que evaluemos esto. Este tema es para que ustedes utilicen las herramientas digitales en su beneficio y en beneficio de las personas, en que se compliquen menos el problema. Recuerden que la plataforma de salud digital tiene un apartado que son casos clínicos en los cuales ustedes lo pueden utilizar. Recuerden, revisen la plataforma de salud digital en la página web, que es salud digital Cooks. Pueden entrar a cualquier buscador y darle ahí, y ahí van a encontrar casos clínicos. Ahí se explica claramente cómo es que deben de ustedes de enviar esto. Para enviarlo, pues hay que utilizar la herramienta digital. Bien lo dice el maestro Rodolfo, yo creo que la importancia de esto, yo creo que hay un factor valioso e importante que es el criterio clínico y el criterio digital, ¿no? Yo creo que hay que utilizar el criterio personal porque en muchos casos la IA no siempre tendrá la razón, ¿verdad? No. Entonces yo creo que hay que usar el criterio personal para poder trabajar de esta manera. O sea, el médico tendrá siempre la última palabra y es el que va a firmar el documento y es el que va a establecer un tratamiento. O sea, la herramienta no tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad final siempre recaerá en el trabajador de la salud. Muy bien, no sé si tengamos preguntas, doctor, ahí. Aquí parece que nos preguntan cómo podemos utilizar la telemedicina para hacer consultas desde mi centro de salud. Ok. La atención a distancia, cuando se nos vino el problema de COVID, parece que todos empezamos a tratar de buscar la manera como poder seguir atendiendo tanto a los pacientes de COVID que se quedaban en casa, como toda la serie de pacientes que se quedaron sin atención porque las instituciones de salud casi se centraron en tratar de resolver el problema de COVID. En un servicio social, primero pues tenemos que tener las herramientas, si es que se tiene un buen internet, si es que se puede tener una buena comunicación a través de una comunicación visual de video, porque es muy importante entender que no podremos explorar a un paciente de manera adecuada y más en un paciente que no conocemos. La sugerencia es que de primera instancia deberíamos de conocer nuestro paciente y tener un expediente clínico de nuestro paciente, y que la telemedicina nos permitiría darle un seguimiento, nos serviría para tratar de que el paciente que vive a distancia o que vive en poblaciones lejanas no esté dando tantas vueltas y podamos llevar su control a través de estas vías de comunicación. Lo podemos hacer a través del teléfono también, lo podemos hacer a través de mensajes, de mensajería, o tratando de que el paciente obtenga esa orientación. Pero no nomás la telemedicina la debemos utilizar para la atención de enfermedades o la atención clínica, sino que también la podemos utilizar
para poder educar en las diferentes poblaciones en cuanto a su cuidado de salud, la prevención de las enfermedades, la educación en cuanto a la vacunación, o sea, toda esa serie de situaciones que permitirán que mantengamos lo más sana y más que prevenga más este tipo de patologías en cuanto a utilizar estas herramientas a la distancia. Muy bien. ¿Hay algo más? ¿Hay otra pregunta? Si el CUCS va a abrir servicios de interconsultas en línea en algún momento. Pásame. Bueno, como les mencionaba hace un momento, si me permite, doctor, sí, responderles, aquí yo les mencioné hace un momento que tenemos aquí en la plataforma de salud digital de aquí del CUCS, si ustedes entran a la página web de salud digital, encontrarán un apartado que se llama casos clínicos. Ahí seguirán las indicaciones correspondientes a lo que dice casos clínicos y podrán ustedes utilizar esa plataforma para ayudarse en la atención de los pacientes. En aquel paciente que tengamos dudas al respecto, pues podemos utilizar la plataforma para que nos puedan ayudar a responder el cuestionamiento o los problemas presentados por el paciente, ¿no? Esto es para que si ustedes tienen alguna duda, hay personal, hay maestros del CUCS, profesionales de la medicina, ginecobstetras, medicina interna, pediatras, hay todas las especialidades en las cuales nosotros podemos apoyarlos a ustedes para que tengan esa oportunidad. Por eso se llama casos clínicos. Revisen la plataforma y eso les ayudará y les contestará esta pregunta para que haya una interconsulta. Inclusive, pues de acuerdo a ustedes, puede haber una ida y vuelta de información para que ustedes tengan la seguridad de que están atendiendo a su paciente en buenas condiciones. ¿Ya se lo cuentan con eso? Hay otra pregunta en donde nos dicen, ¿se podría usar la inteligencia artificial para el estudio del ENARM? Créanme que es excelente vía, sobre todo para los que en algún momento hicimos un servicio social en donde no teníamos ningún material educativo. Yo creo que a través de estas herramientas, aparte de las páginas o de las plataformas donde vienen artículos, hasta nosotros con la inteligencia artificial podemos hacer nuestro análisis de resúmenes o un resumen de los temas que vamos llevando en nuestro programa personal para ir analizando este tipo de temas, pero además podemos desarrollar nuestros propios casos clínicos con diferentes niveles de retos y practicar sin necesidad de tener una fuente de dónde encuentro casos clínicos que me permitan aplicar este conocimiento, ensayar este conocimiento, ver cuáles son nuestros huecos o nuestras necesidades de actualización y entonces utilizar estas plataformas y estas herramientas y además con el apoyo que seguirá dando a través de este departamento de salud digital, nos va a permitir seguirlos ayudando a analizar temas y casos clínicos. Dice, gracias doctor, muy interesante su ponencia. Como pasante, ¿puedo seguir usando los recursos de la biblioteca virtual de la UDG? Sí, la podemos seguir utilizando. Es más, nosotros que ya así como nos ven de viejitos, seguimos utilizando nuestro número que teníamos de registro con la universidad y seguimos entrando como exalumnos de la universidad. Podemos seguir utilizando esta fuente tan rica y realmente yo los conmino a sacarle el provecho a la biblioteca digital de nuestra universidad, que es sumamente rica. Y podemos prepararnos ahí perfectamente bien si realmente tenemos la intención y el apego al estudio. Bueno, parece que no hay preguntas. No se va, hay que aprovechar si tienen alguna pregunta. Bueno, sería muy importante aprovechar al maestro que está aquí, que nos puede ayudar con eso. Sabemos que ustedes tienen mayor experiencia con las tecnologías actualmente, pero bueno, es muy importante ubicarla con la realidad que corresponde, con la responsabilidad, ubicarla muy bien, porque no es lo mismo saber de meterme a internet y revisar todas las plataformas
Al final de cuentas, si no tengo la intención, la idea, o la capacidad, o el criterio clínico, pues bueno, al final de cuentas vamos a fallar, ¿verdad? Con esto y no vamos a tener nada importante. Pero bueno, de cualquier manera, si ustedes les genera alguna otra pregunta más adelante, pues envíenla a través de la plataforma. Tenemos un blog en la página de web de Salud Digital, revísenla y envíen sus preguntas y con gusto el maestro participa directamente aquí con nosotros en la plataforma de Salud Digital. Y él está aquí, en cualquier momento podría responderles sus preguntas, así es que no hay ningún problema al respecto, así es de que cuenten con eso. Esperemos que les haya servido de mucho esta plática con el maestro Rodolfo. Y quiero pues decirles ya por otro lado, se me pasaba a comentarles, a ver, parece que hay otra pregunta. ¿Hay alguna IA que recomiende para temas de medicina? Sí, quizás las herramientas más fáciles de utilizar en cuanto a educación, pudiéramos recomendar de alguna manera por ser prácticas y poderlas tener en nuestro teléfono, Open Evidence y Evidence Hunt, son dos plataformas, o son dos inteligencias artificiales, pero que más bien son que ya ellas mismas están actualizadas y precargadas con información, con sus referencias adecuadas a cada una de las respuestas que nos pueden dar. Tanto ChatGPT como Cloud o como Gemini, o sea, todas ese tipo de herramientas de inteligencia artificial, debemos de tener realmente una capacitación en ingeniería de prompts, cómo poder actualizar o alimentarle a esta herramienta información actualizada y basada en evidencia, y cómo tener la capacidad de analizar cuándo esta herramienta a lo mejor nos está llevando con una información que se ve muy bonita, pero realmente es una información que nosotros se le llama comúnmente una alucinación, pero que realmente no es una información realmente real, y la herramienta la está inventando. Muy bien, bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar esto. Ya les dije y les recuerdo, las siguientes preguntas que tengan serán enviadas a través de su correo una vez que nosotros, que ustedes hayan completado su formulario. Entonces podremos nosotros regresarles sus respuestas. Bien, por otro lado quiero mencionarles la próxima reunión, la próxima conferencia más bien, es para el día 6 de febrero y está relacionada con las urgencias y emergencias. Me acuerdo que es urgencias y emergencias sanitarias, casi estoy seguro que así es. Va a ser para el día 6 de febrero, la misma hora, para que estén al pendiente de esto. También se me olvidó comentarles al respecto que deben de asistir a las 6 conferencias de este ciclo 26A, para que puedan recibir su constancia al final de esto. Las constancias del año pasado están en ese proceso. Acuérdense que hay procesos, están en un proceso de validación. Entonces, una vez que se acepten a través de lo académico aquí, entonces podrán ser remitidas. Así es que tranquilos con eso, no pasa nada. Hay que darle tiempo a los procesos que se deben de seguir. Así es de que no tengan pendiente por eso. Pero las nuevas se emitirán. Es muy importante que acudan a las 6 para que puedan ser acreedores a su constancia. Al final de las 6 del ciclo A, se entregará su constancia, también se entregará, y nosotros tendremos la evidencia con el correo que ustedes regresen en el formulario de Google. Muy bien, pues entonces aquí vamos a dar por terminado. No nos queda otra cosa más que entregarle al doctor Rodolfo de Jesús Plasencia Vizcarra una constancia totalmente acreditable para él, ¿no? Le hacemos entrega de su constancia por la ponencia, doctor. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. No tiene nada que agradecer. Estoy a su disposición sin ninguna limitación, como dicen. Muchas gracias. Vale, ya está. Muy bien. Pues gracias, hasta luego. Nos estamos viendo. Recuerden la plataforma de Salud Digital, la página web, ahí van a encontrar
toda la información, incluyendo todas las presentaciones que tenemos, tanto las conferencias como otras mesas de análisis y toda la información que ustedes quieran. Existe un blog para que puedan ustedes emitir su comentario al respecto. Gracias y hasta la próxima.